Los niños siempre son muy sensibles a las energías paranormales. Así que trabajar con ellos nos coloca en una posición donde podemos ser testigos de cosas muy extrañas. Amigos, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro episodio semanal de Historias de Terror, aquí en Gritos en la Noche. Tiene mucho tiempo que no habíamos hecho una recopilación de relatos de niñeras, pero gracias a ustedes, hoy tenemos este tema de regreso. Recuerden que sus pulgares arriba, sus comentarios y el hecho de que ustedes puedan recomendar este contenido con sus personas cercanas son las acciones más importantes para que nosotros podamos seguirles trayendo semana con semana episodios como este. Ahora sí, vamos a dar inicio. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia. Atrévanse a apagar la luz y quédense con nosotros. Mi hermana tenía un trabajo vespertino que se extendía hasta casi las 11 de la noche, por lo que durante varios años mi madre y yo le ayudamos con el cuidado de mi sobrino por las tardes y las noches. El niño, por supuesto, nos tenía mucha confianza y hablaba de todo con nosotras. Y fue a partir de un cierto día que mi sobrino comenzó a decirnos que durante la noche venían a su cuarto 3 señoras. Él decía que eran 3 abuelitas que entraban flotando por su ventana. Le hacían cosquillas y le cantaban, para después desaparecer sin explicación. Una vez, viendo algún programa en la televisión, el niño vio sin querer la imagen de una persona sin piernas. Nosotras quisimos cambiarle rápidamente debido a la naturaleza gráfica de esa imagen, pero mi sobrino continuó comiendo su cereal y dijo que él no se asustaba con eso, que sus 3 abuelitas tampoco tenían piernas. Cuando tenía 16 años, una prima de mi familia de Veracruz, que había venido a vivir a Puebla, me pagó para cuidar a sus hijos durante un viernes completo, en el que ella tenía que regresar a su antigua casa para concretar la venta de la misma. Los niños se comportaron muy bien durante todo el día, y por la tarde se pusieron a jugar bastante tranquilos en el cuarto de la niña, que tenía 4 años en aquel entonces. El día se terminó y mi prima me llamó para avisarme que venía retrasada. Probablemente llegaría cerca de las 11 de la noche y me pidió que por favor mandara a dormir a los pequeños a las 9, siendo ese el horario al que estaban acostumbrados. La verdad es que llegada a esa hora, ambos niños se veían ya agotados. Y Toñito, mi sobrino, no tuvo ninguna objeción en irse a dormir en ese momento. Carlita también se acostó y yo fui a la cocina para prepararme un café. Pero no habían pasado ni 5 minutos cuando volví a escuchar a la niña hablando. Subí a su habitación, que era evidente que tenía la luz encendida. Y al abrir la puerta, encontré a mi sobrina sentada en el tapete junto a su cama, jugando con varias de sus muñecas. Le dije que no era hora para jugar, que ya era el momento de acostarse y descansar. La niña me miró y aceptó. Se levantó, se acostó en la cama, y yo me acerqué a ella para arroparla y darle un beso de buenas noches. Después de hacerlo, y a punto de retirarme, mi sobrina me detuvo. «Oye, Jessie,
Pero dile también a la niña del closet que ya me tengo que dormir. Ella no se quiere ir. Me acerqué y me asomé al closet que, de manera inusual, tenía la puerta completamente abierta. ¿Cuál niña?, le dije. Y ella me contestó que su amiga la que vivía en el closet. Evidentemente, en aquel pequeño armario no había nadie, pero yo no quise demostrar ningún miedo. Me levanté, cerré la puerta de aquel mueble y le di las buenas noches a mi sobrina y me fui a la sala. Hola, amigos. La verdad es que no sé si me podría llamar una niñera. Como tal, siento que es un tipo de trabajo que no es demasiado común aquí en el centro de México. Pero una tarde, mi tía Marta me llamó desde su trabajo. Me comentó que su jefa estaba buscando a alguien que cuidara a sus 2 hijas de 6 y 9 años durante una sola noche. Y mi tía se apresuró a hablarle de mí, diciéndole que yo tenía mucha experiencia cuidando niños de esa edad. Lo cual era en cierta forma verdadero, ya que mis hermanos tenían 7 y 10 años en aquel momento. Mi tía también lo hizo porque la paga era muy buena para una sola noche de trabajo. Y yo, por supuesto, acepté gustosa porque ¿a quién le cae mal algo de dinero extra? Cuando llegué a la casa de la jefa de mi tía, no tuve demasiado tiempo para platicar con ella ni con su esposo. Solamente me indicaron las cosas básicas, me presentaron a sus hijas y salieron rápidamente a una reunión de exalumnos de su preparatoria. Esa reunión aparentemente se extendería hasta muy tarde y los señores habían preferido quedarse en un hotel cercano a la fiesta y volver a su casa por la mañana. Eran aproximadamente las 6 de la tarde y pronto comencé a organizar juegos y actividades con las niñas, intentando entretenerlas hasta las 9 de la noche, que era la hora que estaba marcada como su momento para irse a dormir. Aunque la verdad, yo dudaba mucho que me hicieran caso y que se fueran a quedar dormidas a esa hora. No recuerdo exactamente qué pasó, pero durante los juegos, algo molestó a la niña más pequeña y comenzó a hacer un berrinche terrible. Yo intenté no prestarle demasiada atención, esperando que aquella rabieta se le pasara mientras veía cómo su hermana y yo continuábamos jugando. Pero aquel berrinche no terminó. De hecho, se hizo más y más fuerte. Y pronto la niña de 6 años comenzó a gruñir y a manotear. Fue en ese momento que me levanté y traté de abrazarla para tranquilizarla, pero pronto la pequeña tomó mi brazo y lo apretó muy fuerte. Lo hizo con una fuerza que yo no hubiera esperado de una pequeña de 6 años. No me importó y la abracé, pero ella comenzó a empujarse y patalear demasiado. Como les digo, con una fuerza muy inusual. Su hermana mayor nos veía muy calmada desde el piso. Tomé la decisión entonces de volver a restarle importancia a aquella horrible rabieta y me volví a sentar con la hermana mayor, quien rápidamente tomó mi brazo con su mano. No te preocupes. Ahorita que eso se le salga ya va a volver a la normalidad, me dijo. Y aunque parecía una frase para tranquilizarme, realmente terminó asustándome mucho más porque ¿por qué una niña habría elegido esas palabras para explicarme lo que ocurría? Ahorita
que eso se le salga. ¿Por qué no me dijo simplemente algo como, ahorita se tranquiliza o ya se le pasará? Mi tía me había contado algo de esas niñas, que su padre también me dijo antes de irse. La niña pequeña tenía un síndrome, una condición particular en las articulaciones. Era algo relacionado con el colágeno, creo, aunque no recuerdo con precisión, pero al parecer, eso le permitía doblar sus articulaciones un poco más de lo normal. Pero aquello definitivamente no me preparó para el momento en el que, en medio de aquel berrinche, esa pequeña se tiró al piso y comenzó a doblar sus codos y rodillas prácticamente al revés, mientras gritaba de una forma horrible. Yo no sabía qué hacer y solamente lancé una mirada a la hermana mayor, quien al verme terriblemente asustada, hizo algo que más que tranquilizarme, me llenó la cabeza de dudas y miedo. La niña de 9 años, con toda la calma, gateó hasta donde estaba su hermana. Sacó de su pecho, por debajo del suéter que usaba, una cadenita de oro con una cruz. La puso en la frente de su pequeña hermana y luego le dio un beso también en la frente. Como por arte de magia, la hermana menor se tranquilizó y habría pasado tal vez un minuto cuando ella ya estaba completamente normal, alegre y tranquila, jugando con nosotros de nuevo. Más tarde esa noche, cuando las niñas se durmieron, yo estaba muy nerviosa y temerosa, y no quería irme a la habitación que me habían asignado para dormir, así que terminé quedándome en el sofá de la sala, con la televisión encendida. Un golpe me despertó de madrugada. Eran las 4:25 de la mañana, y parecía como si algo grande se hubiera caído. En ese momento pensé que tal vez una de las niñas había rodado hasta caer de su cama, así que me dirigí a ver si se encontraban bien. La niña mayor estaba completamente dormida en su recámara. Pero cuando me acerqué a la puerta de la habitación de la niña pequeña, escuché claramente risas. La risa de la niña, acompañada de algunas frases, como si estuviera platicando. En aquel momento, era el tiempo en que ya los niños tenían celulares, así que pensé que quizás la pequeña tenía un teléfono y estaba jugando. Abrí la puerta en un solo movimiento, esperando encontrarla infraganti. Pero para mi sorpresa, la pequeña niña estaba completamente dormida y el cuarto estaba oscuro casi en su totalidad, exceptuando una lámpara que proyectaba una estrella en el techo. Yo no sabía qué pensar y no dejaba de repetirme a mí misma que no debía sugestionarme, que seguramente todo tenía una explicación. Lo de la tarde había sido solo una rabieta. Y seguramente eran ruidos atrapados en la construcción, lo que yo había escuchado apenas unos minutos antes. La luz que yo había visto seguramente había sido un reflejo. Pero en ese momento, aquella pequeña lámpara en forma de estrella se apagó. Y aún con la pequeña dormida frente a mí, casi puedo asegurarles que escuché aquella pequeña risa proveniendo desde la misma oscuridad. Supongo que fui la peor niñera del mundo en ese momento, porque únicamente cerré la puerta completamente asustada.
Abajo encendí las luces de la sala, la cocina y el comedor, y ahí me quedé despierta hasta que comenzó a salir el sol y pude dormir un poco antes de que las niñas se levantaran. Cuando los padres llegaron, preferí no decirles nada, porque no sabía qué hubieran pensado de mí. Pero a mi tía le conté todo. Y ella, aunque tal vez no me creyó, sí recuerdo que me dijo que lucía muy asustada. Y en ese momento, ella recordó otra cosa que había pasado unos meses atrás. Algo que no tuvo importancia y que definitivamente no se había quedado en el primer lugar en su memoria. Mi tía dijo que en una ocasión su jefa no se presentó a trabajar y sin embargo la había llamado directamente a ella a la oficina. Le había hecho una pregunta muy aleatoria. Mari, ¿conoces algún curandero o una bruja? Pero mi tía no conocía a nadie y su jefa le dijo que estaba bien, que no importaba, pero que si llegaba a saber de alguien le avisara inmediatamente. Pero mi tía no supo más de ese tema o para qué buscaba a esa persona. Aquella señora me llegó a llamar un par de veces más para cuidar a sus hijas nuevamente, pero lo cierto es que pese al dinero, nunca volví a aceptar. Un par de años después, mi tía se jubiló y dejamos de saber de aquella mujer y sus pequeñas. No sé qué les haya pasado, pero deseo de todo corazón que después de todo este tiempo se encuentren bien. Hubo un tiempo en el que yo no tenía trabajo y la verdad me estaba costando mucho encontrar alguno, por lo que en cierto momento acepté trabajar cuidando a los sobrinos de mi mejor amigo durante las tardes. Eran Tamara de 4 años y Santiago de 6. Eran niños muy particulares, en un buen sentido. Eran extrovertidos, parlanchines y muy abiertos para su edad, por lo que cada tarde era siempre una aventura con las cosas que me contaban y que usualmente me hacían reír demasiado. Pero conforme pasó el tiempo, comencé a notar cosas extrañas. Por ejemplo, no era raro que escuchara a los niños hablando en sus cuartos, pero al ir a verlos, estuvieran solos, cada uno en su habitación. Después, al estar haciendo tareas, cuando yo me distraía o me movía de su lado por un momento, podía escucharlos como si hablaran con alguien, como si le dieran instrucciones a otra persona. Órdenes sencillas, como vete para allá, ahorita no, o escóndete. Yo sabía que estábamos solos en la casa, por lo que, más que asustarme, comencé a preocuparme por la salud mental de aquellos niños, al grado que en algún momento le pregunté a mi amigo si en su familia había algún antecedente de enfermedad mental, pero él dijo que no, aunque no estaba seguro del lado de la familia de su cuñado. Una tarde, los niños llevaban ya bastante rato en sus habitaciones, así que fui a revisar que todo estuviera en orden y encontré a Tamara sentada en su cama sonriente, pero sin decir nada, con la cara casi congelada. Le pregunté qué le sucedía y ella me respondió que estaba feliz porque esa noche se iría conmigo. Yo le dije que no, que su mamá regresaría como todas las noches y se quedaría con ellos. Pero la niña pronto me dijo que no era cierto, que su amigo Tato le había dicho que yo sería su nueva mamá.
¿Quién es Tato?, le pregunté. Y la niña me respondió que era el hombre que vivía debajo de su cama. ¿Y cuánto tiempo lleva ese hombre viviendo ahí?, le pregunté nuevamente, pero la niña no supo decirme un tiempo exacto. Solo dijo que él había estado ahí desde que ella era pequeñita. Hasta este punto, yo seguía pensando que la niña tenía algún problema y el tema paranormal no se cruzaba por mi cabeza. Pero más tarde, cuando ya había anochecido, los tres veíamos una película de Disney en la sala. Faltaba poco para que volvieran sus padres, así que mi jornada estaba por terminar cuando se escucharon 2 golpes horribles en el techo de la casa. Y fueron tan fuertes que les puedo jurar que se sintió la vibración de ellos en el piso. El siguiente sonido que se escuchó fue el de una puerta abriéndose en el piso superior. Y después de esto, más golpes que se comenzaron a mover, llegando prácticamente al techo de la sala en la que estábamos, mientras un ligero olor pútrido se hacía presente. Tamara y Santiago comenzaron a ver fijamente al techo, y de pronto Tamara sonrió y movió la mano saludando. «Mira, ya llegó Tato», me dijo mientras se levantaba del sillón emocionada. Eso, en ese momento, fue todo para mí. Mi teoría de la enfermedad mental se derrumbó y el miedo me invadió completamente. Tomé a los niños de la mano y salí de ahí corriendo con ellos, directo a la casa de mi amigo, que no vivía demasiado lejos. Desde ahí, él llamó a su prima para que pasara por sus pequeños. La verdad es que le conté todo, pero nadie en la familia de mi amigo pareció sorprendido al escuchar mi historia. Al contrario, me dijeron que en esa casa todos habían percibido energías inusuales, aunque no los habían alarmado. Para mí no había más. Esa noche dejé de trabajar con esa familia, aunque con el tiempo volví a cuidar de esos pequeños solo en ocasiones esporádicas. Eso sí, cada una de esas ocasiones en que lo volvía a hacer, los llevaron a mi casa. Los niños siguieron siendo muy platicadores y siguen siéndolo hasta el día de hoy, que ya son todos unos adolescentes. Pero nunca más me volvieron a hablar de cosas extrañas. Y no volví a saber más de Tato o de cualquier cosa paranormal que ocurriera en su casa. Y bueno, también debo ser muy sincera. La realidad es que sobre esos temas yo nunca quise volver a preguntarles.